Sí, hay condiciones para activar verificado y uno de los más importantes hay una oportunidad para que el protocolo de verificado 19S dé valor agregado a la respuesta al desastre, sí. Entonces, en ese sentido, una vez que activamos el protocolo, generamos estos espacios amarillos que son cada uno de ustedes, ¿no? Sus distintos protocolos, el de medios y comunicación, el del centro de control, el de monitores en campo, etcétera, y ellos mismos van generando las condiciones para que puedan trabajar, pero de cierta forma nosotros lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad es juntar todo el ecosistema para que puedan trabajar cada uno de ellos, y es designar cada una persona para que esté en constante comunicación con actores clave. Puede ser la Cruz Roja, puede ser el Senapred, puede ser Protección Civil, etcétera. Pero es importante que también la responsabilidad de este grupo rojo, que es el de activación, emita esto que es un llamado al público, y es decir, a la ciudadanía. O sea, es una comunicación externa de se activa verificado, estamos trabajando, comenzamos a armar todo esto para poder apoyar. Y en nuestra chamba es asegurar, una vez que activamos, de cierta forma ya acabamos, y es asegurar que todo como trabaja hasta que las condiciones pues mejoren, y una vez que esté eso es empezar a disolver el proto en la activación, sí. Desactivar verificado. Muy rápido. Bueno, nuestro equipo hablamos sobre el rol de un verificador en campo y bueno, como cosas muy técnicas, como detalles desde qué te tienes que poner para poder estar en una zona cero y que te tomen en serio, ¿no? Y bueno, hablamos de la dinámica que tuvimos con las otras partes del sistema. Y sobre todo como de los aprendizajes, un poco de qué faltó para poder ser un poco más eficientes o exitosos. Un aprendizaje más importante era el cuidarnos a nosotros mismos. Fue una de las como grandes y pequeñas fallas que tuvimos, porque por ejemplo muchos en el sistema, no solamente en campo, sino en el resto, nos volvimos un poco indispensables por no tener el tiempo de transmitir el conocimiento que tuvimos sobre la marcha en los primeros días de la emergencia. Entonces, bueno, fue uno de los aprendizajes que hablamos como grupo, la dinámica, qué características puede o debe tener un monitor en campo para que pues, sea un perfil más exitoso. Y bueno, hicimos esta maqueta que representa una zona cero con todos los actores involucrados, ¿no? O sea, nosotros éramos una pequeña parte de todos los que están ahí, que eran gobierno, militares, marina, rescatistas, familiares de las víctimas, policías, voluntarios, doctores, paramédicos. O sea, era una gama de actores que bueno, el lidiar y tener que coordinar a todas estas personas de rubros tan distintos también se vuelve un reto, estando metido 24 horas en una zona cero donde todo es crisis, todo es urgencia. Y bueno, este fue el aprendizaje y la discusión que tuvimos como grupo. Gracias. Buenos días, a nosotros nos tocó el tema del control. Estuvimos platicando cómo se definiría el protocolo de control, en qué áreas estarían distribuidas. Alex nos estuvo platicando las experiencias que vivió porque él sí estuvo ahí, y prácticamente estuvimos dividiendo entre lo que sería el mapeo y también como que sería un área de atención para la gente que estuviera hablando y cómo distribuirlo entre las diferentes áreas. El área de identificado, que es como que lo que le dio nombre a todo este movimiento, que eran los que iban y corroboran toda la información que estaban captando, la gente que se encargaba de canalizarlo, la gente que estaba en campo ya con todo lo que habían recolectado o acumulado,
para distribuirlo en las diferentes áreas, y toda la gente que estaba también como más distribuyendo dentro del área y más como el tema de recursos humanos dentro de todo esto que se formó orgánicamente, ¿no? Y ya. El apoyo emocional. Y también una parte importante dentro de la parte de la organización fue como que platicamos y también nos platicó su experiencia Alex, de la importancia de tener un espacio en el que toda la gente que estuvo trabajando de manera sin parar por más de 72 horas requerían de un espacio para poder pues, tener un break, pero al mismo tiempo que la gente tuviera alguien que pudiera ayudarnos a la hora de no estar ahí, que no todo se concentrara en una sola persona, o sea, todo el conocimiento se concentrara en una sola persona. Y digo, la idea general era como mandar la ayuda donde se requería, el centro, como un centro de distribución, ¿no? de información. Sí. Bueno, en nuestro equipo hablamos sobre la comunicación que se tuvo con Verificado, y lo que entendí de cómo funcionó un poco fue que pues se tenían primero muchas redes e información, tanto verdadera como falsa, ¿no? Que venía desde la calle como desde las redes sociales, y después ellos lo que hicieron fue tener como una muralla donde toda la información que llegaba la concentraban ahí y tenían como en cosas de comunicación, el gatekeeper. Entonces ellos ya empezaban a filtrar la información. Con eso mandaban a los verificadores de campo para que verificaran así que la información que fuera real, y tenían en las redes sociales a gente redes de confianza, ¿no? Para saber que la información era verídica. A la hora de que ellos les llegaba la información como que la centralizaban en varios canales, la mandaban a una base central. En esa base central fue una base central física que era como su centro operativo, de donde ahí, que es aquí, de donde ahí volvían a verificar la información, y de ahí la mandaban a una red social, a una cuenta, que esa cuenta, todas las demás cuentas que estaban involucradas con ellos, de ahí mismo tomaban la información y la mandaban con eso, para que no todos los colectivos y organizaciones que estaban como con el mismo compromiso y la misma ganas de ayudar, no tuvieran la misma información y no se replicara como la misma, pero dicha de otras palabras, y llegara a confundir como a otras personas, ¿no? O dar información un poco más falsa, ¿no? Y también había veces que lanzaban postales en cuestión de cuando llegaba ayuda, o alguna persona necesitaba ayuda, o algún centro necesitaba ayuda, mandaban así postales directas a la gente con que estaba verificando, ¿no? Para saber si sí requerían esa ayuda o no, a dónde mandarla y cómo gestionarla. Y creo que sí sería todo. Pues ahora lo que quisiéramos es empezar a juntar, porque se hicieron como 4 equipos, pero en realidad es un sistema con estos 4 equipos. Entonces yo no sé si los que nos ayudaron a facilitar podemos ir uniendo las cosas y lo podemos poner aquí en el centro. Nos piden que sea aquí en el centro y tal vez nos ponemos alrededor por la luz y por el streaming. Si no lo hubiéramos. Pero no sé si lo podemos juntar, como que va relacionado con qué. Los que estuvieron aquí como metiéndole mano, por ejemplo, acá creo que ya tenían a los monitores y ahí la comunicación. Entonces, como para juntar, en lugar de hacer 4 piezas, hacerlo uno con todos los componentes. Oigan, y los de atrás, si quieren pasarse para acá, al escenario, para ver mejor, porque les vamos ahorita a pedir, no hemos terminado por eso, y también el Lego por ahí que andaba. Si queremos traer algunas piezas de Lego para seguir como plenaria armándolo, ¿no? Porque vamos así, ahorita viene. Sí, oigan, aquí están más de Lego, si nos quieren ayudar, ¿sí?
Si ya conectamos. Oigan, ven estas para cordonar mi zona. Aquí hay un montón de información. CPS, Alex, Creo que estamos tan cerca de creo que sí. Y hay que analizarla por color. Lobitos azules aquí y Entonces se vuelven locos. Este es campo y este es un verde. Ah, mira, justo aquí. no, es que para conectar las ideas. Pues voy a conectar el bonito con los bloques. Exacto. Sí, ¿Tienen por ahí un bloquecito amarillo? Ah, perdón, lo robo. No, nomás un dos por uno. Ah, bueno, ya con esto. ¿Uno transparente? Sí, sí. No pasa nada. Ya, ese es tuyo. Pero lo vamos Eso es una gran duda. Creo que faltó el broker. a ver, acérquese. Ok, es que esto es la misma Verificación en la oficina central. O sea, Eso gris que es. esto gris que es una unidad de información que puede ser verificada o no. Que ellos están trabajando acá. Ajá. Es que sí, este es como el esquema arriba. ¿Esto amarillo? Esta es una postal. Quizá Podría ser echado de radio, ajá, es que llega aquí y eso es un zoom de esto. Y luego la unidad de información queda. Mira, y este es el mismo color, el gatekeeper. Aquí está el azul. Exactamente. Tenemos y el verde WhatsApp. Entonces tenemos aquí preguntas y tenemos por otro lado en los rojos son afirmaciones. ¿Afirmaciones son rojos? Ajá. Que son distintos tipos de afirmaciones y entre los cuales también es importante decir que hay basura. Entonces pues ya se puede ir. Ya, ¿no? Como que le estamos clavando ¿Podríamos abrir un poco más el círculo o dejar que las otras personas como que observen lo que va a pasar ahora? Nosotros nos quedamos aquí amarrados. Voy a cambiar ese color porque si es información falsa es café. Aquí está. ¿Alguien quiere hacer un edificio? Okay. Chiquito. No sé qué nos dijeron. Bueno, ahora lo que vamos a realizar es una simulación. Voy a dar un evento, algo que sucedió, y de acuerdo al equipo en el que estuviste te voy a pedir que tomes piezas de Lego para que entonces, de acuerdo a lo que tú estás escuchando, si consideras que tu equipo tiene una intervención, rápidamente vayas al lugar a donde tú tendrías intervención de acuerdo a ese equipo, ¿ok? ¿Sí? Entonces les voy a pedir que tomen algunas piececitas de Lego, los que participaron en los equipos, por favor.
Recuerda cuáles fueron los propósitos y funciones de cada uno de los nodos. Recuerden cuáles tuviste tú. Y si consideras que hay participación de acuerdo a la situación, entonces lo sumas al Lego en donde está tu equipo. ¿Ya todos tienen piececitas de Lego? Allá atrás tienen piececitas de Lego. Situación. Estoy en un edificio derrumbado. La gente dice que fue como de 5 pisos. Se habla que hay 26 personas atrapadas. Estamos muy desorganizados. La gente está trayendo mucha ayuda, trae agua. Sí, agua en botellas, medicinas, comida, herramientas. Hay picos y palas. Estamos rebasados. Están llegando voluntarios. No hay quien organice. Veo a lo lejos militares y marinos. La gente quiere ayudar. Todo está muy confuso. Eso es una información que llega, digamos, acá, a las redes sociales. Entonces, hay dos tipos de información. Hay dos tipos de información. Por un lado, peticiones, y por otro lado, preguntas y afirmaciones. ¿Eso es una pregunta o una afirmación? Es una pregunta, o sea, ¿nos están pidiendo algo? No sé, pregunto. Nos están describiendo lo que está llegando. Ajá, ok, entonces nos están solicitando algo y llega al Twitter. Exacto. Y se manda en Twitter decimos, bueno, suena razonable, o sea, sí hay una situación que requiere ayuda, que no está duplicada, que es una cuenta real, que no parece un bot, todo, ok, se lo mandamos a la oficina central, que es acá. La oficina central. Eso es un zoom de... ¿Pueden volver a repetir qué se necesitaba? Llegaba todo descoordinado. Lo que tenemos aquí en un mapa es, por ejemplo, dónde están los lugares de centro de acopio validados, porque tenemos incluso centros de acopio piratas, donde incluso se empezaron a robar material. Mandamos, lo que aquí hizo Stephanie, que es nuestra coordinadora de voluntarios, tiene un chico voluntario en bici que va a checar si ese centro de acopio puede recibir agua. Si ya tenemos un contacto ahí, al contacto se le habla, oye, tengo tanta agua, ¿se necesita o se tiene? Si sí se tiene, conectamos con la oferta. En la oferta también tenemos quien está ofreciendo el agua y el centro de apoyo donde lo podemos mandar y lo podemos conectar de esa forma. Vamos a asumir, o sea, que ya se activó el protocolo y voy a explicar nada muy rápido. O sea, están rebasadas las autoridades, ya se determinó que hay un espacio físico donde se puede juntar verificado, ya se activaron estos protocolos, ¿ok? O sea, vamos a subirlo para poder continuar con el ejercicio. Sí. Y bueno, ahora en cuanto a la zona cero, ¿qué información recibimos que podemos hacer algo si estamos ahí? ¿Alguien quiera responder eso? ¿Qué información nos dieron? Aquí. No, pues justo mencionaban, ¿no? Que hay muchos voluntarios llegando, que no hay como tal un orden o que sepan a dónde están dónde llegar y qué es lo que van a hacer. También hay, falta quizá un centro una periferia de, ¿cómo se llama? Como poner un perímetro de seguridad para saber quiénes van a poder participar o no, en qué sentido también. Los materiales, a dónde los pueden recopilar, si es que no hay un espacio ahí mismo en lo que llega a la canalización de a dónde los van a llevar al centro de acopio. Pero en cuanto a la información, ¿qué podríamos hacer? Digamos que yo era vecina y estoy ahí cuando pasa, y entonces yo estoy en la zona cero, o sea, no necesariamente soy monitora, pero ¿qué podemos hacer si ya estamos ahí en cuanto a la información? Decían, o sea... Yo pensaría que uno de los primeros elementos sería generar un enlace en el sitio, ¿no? Y a lo mejor encontrar a una vecina o un policía, o lo que sea, ¿no? Cualquier persona. Entonces, ándale, un vaquero verificador de campo, ¿no? O vaquero. Exacto, o sea, ahí está la cosa. Era lo que yo quería que me dijeran, como... ¿cuántos rumores no hubo durante toda la semana después del 19 o durante el día? Idénticos a los que nos acaban de decir. Idénticos. El punto
punto es, no sabemos de dónde viene esta información, no sabemos si esta persona es alguien que está ahí, entonces lo primero que habría que ver es que hay un chorro de voluntarios, ok, yo no va ni uno. Entonces, el primer paso justo en esto, o sea, ¿qué podemos hacer con la información que nos dieron, no? Primero, ver si es real o no. Está muy bonito lo de las aguas y que activemos esto, pero si no era, si era como el de División del Norte que causó un caos en la ciudad así gigante y no había nada. Entonces, paso número 1, si yo era vecino, pues puedo checar si era cierto o no y avisar a esta red, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Sí, que se active todo eso, perfecto, pero si no está verificado, ¿de qué nos va a servir? ¿Cómo lo verifican? Entonces, digamos que... Sí, Vale. Entonces, bueno, voy a enlazar a nuestro... El cómo lo verificas es importante porque lo que ya tenemos dentro de la oferta de ayuda es personas listas para movilizarse. Por ejemplo, tenemos el grupo de Bicitecas, que es un colectivo de ciclistas ya distribuido en la ciudad. Tenemos, de repente ya les hablaron a la parte, oye, yo quiero ayudar, y tenemos a motociclistas listos para ayudar. Pues, ¿cómo lo verificas? Si no tenemos ya un vecino en la zona mapeado, que lo tengamos ahí en el contacto, necesitamos mandar a alguien justo a verificar, en bicicleta, caminando, si nos quedaba cerca, pero ya empiezas a ubicar dónde está tu gente y a quién puedes tú movilizar, porque ya teniendo a alguien en campo que lo puede ver, la regla de verificado es, solo va a ser la información verificada en campo si tú lo estás viendo con tus 2 ojos, o si te lo contaron al menos 2 personas que lo vieron con sus 2 ojos. Esa fue la regla de verificado siempre y todo el tiempo. No podíamos nosotros corroborarlo de esa forma, la persona directamente no lo estaba viendo o no se lo dijeron 2 personas que lo veían, no valía la información. Esa es la regla que me encantaría que todos aquí se aprendieran, que lo único verificado era, lo vi con mis propios ojos o 2 personas que lo vieron con sus 2 ojos me lo están diciendo. Vengo de San Gregorio, zona cero. Ahí el problema es, lo comentaba hace un momentito en el grupo, que no sabemos quiénes fueron los verificadores porque San Gregorio fue afectado en varias de sus zonas, no solamente la zona centro. Entonces me dijeron que también no tenían acceso la gente que llegaba de fuera hacia el pueblo, entonces solamente se guiaban con lo que les decía los de Protección Civil o los de la alcaldía, que ni sabemos también nosotros quiénes fueron. Yo sugiero ahorita, porque nosotros vivimos esa situación que oímos, cuando pudimos oír el radio, que ya estaba saturado San Gregorio de ayuda cuando realmente no teníamos ayuda. Entonces, yo no sé si aquí hay gente de asociaciones civiles que tal vez el contacto podría ser con los grupos de la iglesia o con el mismo párroco, con los productores de la zona. Hay asociaciones dentro de, porque no todo sucedió en la zona de edificios de aquí de la Ciudad de México. Mi pueblo está a 20 minutos, ahorita casi 1 hora de Xochimilco por lo de las afectaciones de la vía que todavía no la arreglan. Entonces, tal vez la comunicación pudiera ser con gente que en el pueblo tradicionalmente tiene contacto con más áreas, ¿no? Los productores, los chinamperos tienen asociaciones, la iglesia misma, si todavía manejamos la cuestión religiosa. Entonces, para que de esa manera sea la información veraz, más fluida. De hecho, yo vivo justo en una cuadra de la iglesia, la casa se convirtió en centro de acopio porque las casas se cayeron, la mía es una de las que quedó pues de pie, tiene que ser reparada, pero es la única que quedó como para recibir cosas. Entonces, yo creo que sería de esa manera. Creo que 2 aprendizajes que solo me gustaría resaltar. ¿Cuál es tu nombre? Marisol. Marisol, 2 cosas que te quería decir, Marisol. Si ya conocemos los protocolos, el aprendizaje que esto nos deja es desplazarnos a zonas afectadas para activar el protocolo. Lo segundo es una lección como ciudadana que tenemos que tener todos y todas. No sabemos en la siguiente crisis si verificado se activa, pero tenemos que estar muy conscientes de identificar cuál es un referente de información confiable. Primero, como lo decía Sergio, ¿es o no lo es el gobierno? ¿Se vio rebasado el gobierno? Busquemos a nivel ciudadano quiénes son quienes están siendo un referente confiable. Puede ser personas activistas de organizaciones reconocidas que empiecen a apoyar una fuente, porque eso es lo que le toca a ese grupo, posicionarse en ese momento, que podemos ser nosotros o no, pero como ese referente de información. Porque ya que lo ubiquemos, podemos con ellos acercarnos, si tenemos el protocolo, activarlo. Y si no, con ellos, justo acercarnos para decir, saben que esa información no es errónea o es verídica, y con ellos activar de nuevo toda la dinámica.
Nosotros tuvimos que organizarnos, los vecinos de mi calle, de las dos calles, tenemos ahorita una organización incipiente, muy pobre todavía en cuestión de todo esto, porque fue por la necesidad. Ya entonces nosotros tenemos un censo, tuvimos hasta 120 personas de las más cercanas, que después de que recibíamos el acopio tuvimos que salir hacia la Chinampa y hacia los demás lados para repartir lo que nosotros ya no estábamos necesitando. Tuvimos que ser nosotros. Y ahí la lección, Marisol, sí, justo es, las zonas urbanas son menos proclives a perder conectividad. En las zonas como Ciudad de México es encontrar quién es el referente para que nos visibilice lo que ya estamos haciendo, y si ya nosotros logramos contener la crisis, cómo apoyamos a zonas vecinas. Pero siempre regresar a ubicar quién es una fuente confiable de información para que ellos nos ubiquen si necesitamos ayuda o si estamos listos para apoyar, ofrecerla ahí. Porque aquí tenemos los mapas, tenemos la gente, aquí ya se organizó la ciudadanía. Y bueno, avanzando en qué pasaría en la zona cero, ¿no? ¿Qué nos dijeron? Que llegaba agua, que se veía la Marina y el Ejército a lo lejos, que había mucha gente, no sabíamos si era un edificio de 5 pisos, 26 personas, pero bueno, digamos que el vecino estaba ahí y pudo verificar que sí se cayó el edificio, ¿no? Y entonces, pues si sí se cayó el edificio, ahí ya va a estar el Ejército o la Marina, ¿no? Entonces digamos que ya se acordonó la zona para evitar que civiles o cualquier persona pueda entrar. ¿Qué sigue? Como monitor, que ya estoy en campo, ya estoy cerca de la zona cero. ¿Qué sigue? Yo ya estoy enlazada con el sistema que tenemos de verificado. Tienes que entrar a la zona acordonada. Exacto. Entonces, ¿es un problema? Nos vamos a meter. Y otra cosa muy importante, o sea, no solamente es estar dentro, sino tener una relación y comunicación con casi todas las partes que están ahí. Entonces, mi monitor verificador pues va a tener comunicación con el almirante de la Marina, va a tener comunicación con los topos, con la Cruz Roja, probablemente con los familiares de las víctimas, con los doctores, absolutamente todo. Entonces, como pueden ver, esta persona, ¿cuántos hilos de comunicación tiene dentro y fuera? Y ahorita vamos, conforme también vamos avanzando, vamos a tener otros hilos con gente que está fuera, que son los que coordinan con los brokers, ¿no? Entonces, digamos que el monitor ya está hablando con los rescatistas y le piden 500 palas. Entonces, el monitor manda su mensaje de WhatsApp y le llega al centro de operaciones y a los brokers. Entonces, los brokers me van a gestionar las 500 palas. ¿Con quién? Pues alguna empresa puso que tenía de sobra 500 palas. Entonces, lo que van a hacer es, van a mandarle el broker, el contacto al verificador y viceversa. El contacto del verificador a quien va a entregar las palas. Ajá. Pero detrás de todo esto hay una gestión muy importante entre la persona que está donando las palas, la persona que está donando el transporte para llevarla y las personas que van a llevar, que van a ayudar a, no sé, a entregarlas en la zona cero. Entonces, ¿se dan cuenta el trabajo de gestión que hay detrás de pedir una sola cosa? ¿Y por qué fue tan importante este sistema? Entonces van a ver que esta pobre persona está rodeada de canales de comunicación, de relaciones, y va a faltar, ahorita vamos a poner, si es que hay otro color o lo mezclamos, sí, vamos a poner otro color para poner las conexiones que son los que van a entregar todas las cosas. Y un punto importante de quienes integran, esta parte de activación es que por lo general son personas que ya tienen un nivel de interlocución con autoridades. Para entrar al cerco en zona cero son personas que ya conocen a alguien de seguridad, de Cruz Roja, entonces va a bastar de protección civil, va a bastar una llamada a un WhatsApp para identificar a la persona que tiene tantos lazos para que logre entrar. Entonces, esa parte que explica Ana de cómo logramos que esa persona entre, a veces requiere una gestión de redes de confianza, donde todos conocemos a alguien que conoce a alguien que tiene lo que yo necesito. Puede ser el permiso para entrar a una zona cero. Lo mismo para el relevo. Cuando esa persona lleve 24, 48 horas trabajando sin parar, ¿cómo lo relevamos? De la misma forma. Hay una identificación, hay una acreditación, porque todo esto es una conexión de lazos de confianza. Nadie entra a la red que no sea conocido por alguien más. Es otra de las lecciones que tenemos aquí. Chicos, date si leemos otra situación. Sí.
Día 25. Se necesitan radiocomunicadores de largo alcance. Ya no hay en las tiendas. También mascarillas de carbón activado, filtros de repuesto, cinta de protección, voluntarios para cargar víveres y para distribuir ayuda. También necesitamos polines, palas y carretillas. Todo para Sierra Mije en Oaxaca. Ok, o sea, lo primero es, día 25, ya no la emergencia está en la ciudad, sigue en los estados, ¿no? Esa es como la primera pieza de información que como distingue esto. Vemos. Entonces, a ver, entra eso, es una petición también, se va a la oficina, entra por redes sociales, digamos, entra por redes sociales, es una petición, nos están pidiendo palas, polines, tal, se va a la oficina. En la oficina, lo primero que se tiene que hacer es verificar. Para verificar se necesitan redes de confianza según el protocolo previamente generado. Digo, hay una cosa que no se ha mencionado, pero en esa mesa de control también ya todo el mundo para ese día tiene que saber qué es un filtro de carbón activado, qué es un disco de diamante de 14 pulgadas, de qué tamaño necesitas el transporte para mover una cierta cantidad de elementos, que es un camión de 13,5 toneladas, picos, etc. Sí, sin duda, justo se necesita una parte técnica y ahí un poco el rollo es, en la oficina tiene que haber, perdón, José, comunicólogo, gatekeepers, personas que puedan ver qué es cada cosa y conseguir cada cosa. Dentro de la oficina se puede conseguir por dos grandes modos, puede ser a través de contactos que ya existen, por ejemplo, con iniciativa privada, gente que done, no sé, Trooper, que done los filtros de carbón activado, por ejemplo. Pero también nos están pidiendo agua, y el agua generalmente se pide a redes sociales. Entonces viene acá, ya se verificó que es una petición real, se hace una postal y se cierra el círculo. Esa postal pidiendo agua en X centro de acopio sale a redes sociales. Mientras tanto, adentro. Aquí se representó que lo que está verificándose, tenemos WhatsApp y tenemos Twitter. Y en lo que es la base de datos de la oferta, hay quien tiene una oferta de contactos. Por ejemplo, yo conozco una empresa constructora, lo que necesitamos es radios. Seguramente en nuestra red de contactos especializados hay alguien que lo conoce, pero es una persona que no te puede prestar su agenda, pero en esta red de WhatsApp se va a decir, localicemos quiénes están en la industria tecnológica o de comunicaciones. No, pues yo tengo a tal empresario y ellos empiezan a mover. Un ejemplo fue una red que se llamó Cerebro, que conjuntaba a dueños de empresas, dueños de cámaras, bueno, a representantes de cámaras empresariales, y ese tipo de peticiones se rolaban por las bases de contactos especializados. Se mandaba por WhatsApp, se hacía el anuncio y en cuestión de media hora teníamos respuesta en ocasiones de los radios que se necesitan. Entonces, ya se verificó la información, ya se mandó a los contactos de las redes especializadas y alguno de ellos ya dijo, yo los tengo, pero necesito que se mueva esos radios, que alguien venga por ellos. Lo que hacemos con quienes están monitoreando a la gente es, ok, ahí te va alguien que tiene una motocicleta, va a ir identificado de tal forma, la va a ir a integrar y se la va a ir a entregar a la persona que tenemos ya en el cerco. Está la moto en la patineta naranja. Sí, acá hay una. Sí, bueno, buenas tardes, yo también vengo de la zona cero, venimos del mismo poblado de Marisol. Aquí yo lo que veo es, en cuestión, bueno, ya se dijo que lo que falta es el 25 del mes. Yo creo que de donde se establece muy bien ese plan es desde la verificación. Si nosotros hacemos el plan de la verificación de lo sucedido, podemos accionar el mecanismo o las herramientas necesarias. Es decir, por ejemplo, en algunas ocasiones o nos volvemos casi todos constructores, o nos volvemos médicos, o nos volvemos, bueno, no sé, nos especializamos en algo, pero no lo somos. Entonces yo creo que en la unidad verificadora sí debe de haber gente experta en construcción y en, no sé, médicos o ingenieros, para que se haga una buena solicitud de pedir la ayuda indispensable. Y bueno, esa ayuda verificarla correctamente. Y bueno, todo lo demás, bueno, ya se acciona, transportando bien las herramientas, llegando la ayuda como debe de ser, porque en algunas ocasiones, bueno, si la verificación
no fue la correcta, pues nos vayan a llevar muchas palas, muchos polines, muchas situaciones que no son indispensables, ¿no? Entonces, por ejemplo, en San Gregorio, por 2 días estuvo accionado sin ningún, la demarcación, sin ningún medio de comunicación, no tenía ni celulares, ahí no había comunicación. Entonces, por 2 días estuvimos incomunicados. Eso era en cuestión de celulares y comunicación, pero también en vía terrestre estuvimos incomunicados con la carretera Xochimilco-Tullehualco, que antes de eso estaba en muy mal estado. Entonces estuvimos en muy mala comunicación, tanto telefónica como de redes. Y bueno, y así se suscitan muchos problemas. Todo lo que usted dice es muy cierto, o sea, tomando alguno de los puntos. Dentro de la zona cero sí había especialistas, o sea, hablando en términos más urbanos, esta zona cero donde estamos en la mitad de la ciudad, sí había ingenieros, sí había doctores, entonces la verificación sí era un poco más como profesional y técnica, pero algo muy importante de este protocolo es que una de las primeras como premisas que hay para si se activa o no es si hay redes de comunicación, tanto telefónicas como de internet, porque fue eso lo que nos permitió tener todos estos enlaces y comunicación. Entonces, en el caso de San Gregorio, este protocolo probablemente no se habría podido activar de esa manera porque el funcionamiento no habríamos tenido ni siquiera la posibilidad de comunicarnos con quien está ahí dentro, ¿no? Entonces, también son estas cosas más que tenemos que considerar desde antes. No es todo un dado de porque ya estamos tan acostumbrados a que tenemos comunicación todo el tiempo que asumimos que así va a ser, y no necesariamente. Por eso, para activar el protocolo se tiene que preguntar, a ver, después del sismo, ¿tenemos comunicación y redes? Sí, perfecto, activamos. Si no, pues amigos, hay que buscar una solución diferente porque este protocolo no nos va a servir. Y ya se me acabó el tiempo. Creo que, como ven, este ha sido un esfuerzo por tratar de explicar lo que se hizo y por ponerlo en documentos y en pasos y en orden de algo que fue como bastante caótico. Y lo que Ana y Rodrigo les explicaron, todo esto ya está en la página web de verificado19s.org, y desde ahí se puede también descargar este tipo de documentos y tratar de pensar en si se puede, en caso de emergencia, volver a activar. Incluso a nivel comunitario, yo creo que eso también sería muy útil que ustedes lo vieran y que ustedes también ayudaran a organizarse. Y lo que hemos aprendido, sobre todo con la gente que nos ha ayudado a procesar esto, es que aunque nunca se puede predecir cuándo va a haber un sismo, cuándo va a haber un desastre, un fenómeno al cual tengamos que reaccionar, sí podemos ir predefiniendo algunos roles, teniendo algunos de estos procesos y prepararnos mejor para eso. Entonces, este es un poco el esfuerzo. En ese sentido, vamos a dejarlo todo en la página web, y como ya decía Ana, reiterarles la invitación de si ustedes tienen videos, documentos, manuales que se quieran subir a la página, que se fueron procesando después de esta emergencia. Ayer ya lo decía Rafael de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, el siguiente desastre sucede cuando olvidamos el anterior. Entonces creo que en ese sentido pues estamos tratando de hacer el esfuerzo por no olvidar, sino que procesemos mucho de esta información y nos preparemos y estemos con esto presente. Les pido ahora, vamos a tener el siguiente panel sobre reconstrucción, donde Marisol es una de los que va a participar. Y entonces no sé si nos pueden ayudar a reacomodar las sillas como más estilo panel, que las tendremos aquí.